que nos permite. Verdaderamente Dios es bueno, su misericordia es para siempre, porque a pesar de que tenemos problemas y dificultades, Dios siempre nos saca adelante, el Señor siempre nos saca adelante. Y bueno, en este día vamos a estar hablando de una enseñanza que lleva por título Andar en la nueva vida, así se titula, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a ver una pequeña trivia bíblica de preguntas bíblicas para reforzar nuestro conocimiento, ¿verdad? A ver, perfecto. Ahí está. Ahora sí, vamos a la primera pregunta de esta trivia bíblica. A ver qué tan filosos venimos el día de hoy. Filosos de conocimiento. Dice, ¿quiénes fueron los que murieron por ofrecer un fuego extraño? La Biblia dice que hubo dos hijos de un sacerdote que ofrecieron fuego extraño, ¿verdad? Dice que por eso murieron, ¿verdad? ¿Quiénes fueron y cómo se llamaban esos personajes? Está en el libro de Levítico. A ver, vamos a ver. Dice Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2, Levítico capítulo 10. Vamos a ver, vamos a buscar. Levítico 10, versículo 1 y 2. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿No? ¿Ya lo encontraste? Marisol. 10, 1 y 2. Dice, Nadab y Abiú, Abiú. hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Consumidos. Dice la Biblia, ¿verdad? Que ¿cuál fue el problema aquí, verdad? Que primero que nada, Hicieron hechicería. no, es que la Biblia dice que la forma de adorar a Dios tenía que ser precisa como Dios lo había indicado, ¿verdad? Y a estos muchachitos se les ocurrió echarle incienso a su incensario y empezar ahí a saumear todo, ¿verdad? Sin que Dios lo hubiera mandado, sin que Dios lo hubiera ordenado de esa manera. Ese es el famoso fuego extraño, o sea, es hacer algo que no está dentro de la voluntad de Dios, en especial para aquellos que son líderes, ¿verdad? Aquellos que están al frente de una iglesia, de una congregación, que están al frente de un grupo, ¿verdad? Hacer cosas o enseñarle cosas a la gente que no son palabra de Dios, ¿verdad? Tiene terribles consecuencias. Entonces, ¿cómo se llamaban? Nadab y Abiú, los que fueron consumidos por fuego. ¿Es como lo que hacen en misa los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes hacen muchas cosas, ¿verdad? No, es que yo he visto en misa. Lo de los incensarios y de echar incienso. Bueno, bíblicamente, cuando el sacerdote entraba al tabernáculo de reunión, primero iba a la mesa de los panes. Después se paraba frente a la lámpara, la menorá, ¿verdad? La lámpara de 7 brazos, y una vez después de que estaba ahí, iba hacia el altar del incienso, y ahí echaba incienso, y ese incienso subía delante de la presencia de Dios. Algunos historiadores dicen que esa acción de echarle incienso y aventarle incienso a la gente era probablemente alguna costumbre pagana, o sea, era algo que Dios no había ordenado que se hiciera así, ¿verdad? Ni Dios había dicho que esparcieran incienso entre la gente o delante del altar, ¿verdad? En otra ocasión, cuando hay una mortandad, dice que se desata una mortandad porque el pueblo se había rebelado contra el Señor, y entonces el Señor empieza a matarlos, y le dice Moisés a Aarón, agarra tu incensario, ¿verdad? Y párate entre los vivos y los muertos y echa incienso, ¿no? Como para purificarlos, pero eso fue una orden que venía de parte de Dios. Pero estos muchachos dice que hicieron algo, fuego extraño, algo que Dios no había ordenado, y por eso fue que los consumió con fuego. Siguiente pregunta. Pero si es algo parecido a lo que hacen, ¿verdad? Que agarran y hacen así. Y luego hay un TikTok donde dice que le echaron marihuana al incensario. Se pusieron bien marihuanas. Ok. Siguiente pregunta. Dice, al morir Ananías, ¿sí sabemos quién es Ananías? Hechos capítulo 5, unos muchachones, bueno, ahorita les platico. Dice, al morir Ananías, ¿cuánto tiempo pasó para que muriera su esposa Zafira?
La historia dice que ellos, los hermanos estaban vendiendo terrenos y lo ponían a los pies de los apóstoles para que repartieran ese dinero entre todos los pobres y necesitados que había en la iglesia de Jerusalén, porque estaban siendo perseguidos por ser cristianos y los echaban de sus familias, de sus casas, había mujeres viudas y todo, y entonces había que alimentar a esa gente rechazada por su fe en Jesús. Entonces, entonces ellos dicen que vendieron un terreno en tanto dinero, ¿no? Pero a la hora de que lo venden, dice, bueno, le vamos a sacar una tajadita a este dinero y vamos a entregar el dinero. Llega con Pedro y le dice, a ver, Ananías, al esposo, ¿es cierto que vendiste por esta cantidad el terreno? Sí, efectivamente, esta es la cantidad exacta en la cual la vendí. Le dice, mira, por haberle mentido al Espíritu Santo, en este momento vas a caer muerto, ¿verdad? Porque, ¿qué le costaba decir? No, pues lo vendí en tal cantidad, pero pues le saqué una parte, ¿verdad? O bien, ¿qué le costaba haberlo vendido, haberlo entregado todo el dinero? Le hubiera dicho, mira, no te costaba nada, entonces si no querías dar el dinero, retenerlo para ti. Pero por haberle mentido al Espíritu Santo, ¿verdad? Por querer quedar bien con la gente y querer tratar de engañar al Espíritu Santo, ahora vas a caer muerto. Y su esposa estaba en complicidad con él, pero ¿a qué tiempo, verdad? ¿Qué tiempo se murió? Inmediatamente, al otro día, a la semana, después ¿cómo se llama? De la levantada de cruz. No, ¿verdad? Es otra cosa. Vamos a ver qué dice la respuesta, por favor, está en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 7. Lo voy a leer. Dice, después de que Ananías cayó muerto, ¿verdad? Se lo llevan, lo entierran unos jóvenes. Dice, unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido, ¿verdad? Y entonces ahí le dice Pedro, a ver, ustedes vendieron este terreno por este precio. Dijo ella, sí, por tal precio. Dice, y le dice, bueno, por cuanto conspiraste con tu esposo, ¿verdad? Sí, dice, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, dice, mira, los que se juntaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Y en ese instante cayó muerta ella. Así hizo pacto, ¿verdad? Cuando le dice, ¿sabes qué? Los muchachitos que fueron a enterrar a tu marido, vienen entrando y en este momento tú también vas a morir. Y en ese momento cayó muerto. Y dice la Biblia que a raíz de ese suceso milagroso, ¿verdad? Y poderoso, entró gran temor en la iglesia. Yo creo que en la actualidad nos hace falta que nos muramos algunos, ¿verdad? O que nos ejecute el Señor así de volada para que haya temor y no haya tanta pecaminosidad. Pero bueno, esa será otra historia. Ese será otro mensaje. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Dice esto, caray. A ver, ¿le dice la respuesta? No, está mal la pregunta. La pregunta ahí está mal. Dice ahí, la pregunta era, ¿a qué profeta era al que le llevaban de comer los cuervos, le llevaban pan y le llevaban carne? Esa era la pregunta. Lo que pasa es que ahí me equivoqué. ¿Quién era el profeta? Había un profeta que dice que bebía agua del arroyo y por las tardes y las mañanas los cuervos le llevaban pan y carne. ¿Quién era? ¿El tico? No. A ver, vamos a ver, dice Segunda de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17. Así le quedaba, Primera de Reyes 17, 4 al 6. A ver. Primera de Reyes, si lo tienes, ¿quién lo tiene? Allí podrán beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y se quedó a vivir junto al arroyo Kerit, al oriente del río Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo. Ok, hasta ahí nada más.
Entonces, ¿quién era Elías? ¿Por qué se fue a vivir ahí, verdad? Porque el Señor le dice, mira, ahora para que se cierren los cielos, ¿verdad? Se cierran los cielos, o sea, deja de llover. Y hubo una tremenda sequía, él tiene que huir porque lo empezaron a perseguir. Lo empezó a perseguir el rey Acab, ¿verdad? Entonces él va, se esconde en ese lugar precisamente junto al arroyo de Querit. Y ahí bebía agua del arroyo. Y Dios enviaba cuervos que le llevaran pan y le llevaran carne, ¿verdad? Mientras los otros estaban muriendo de hambre, él estaba muy tranquilo, ¿verdad? Bajo la mano poderosa del Señor, y le llevaban pan y le llevaban carne todos los días. Durante 3 años, casi 3 años y medio. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿en qué monte se le apareció el Señor en medio de una zarza ardiente a Moisés? ¿El monte de los olivos? No. Tampoco. ¿El monte de piedad? No, tampoco. Ahí no. Bueno, ahí sí sientes que se te aparece el Señor, ¿verdad? Pero no. Vamos a ver rápido dónde está la respuesta. Éxodo capítulo 3. Versículo 1 al 3. Si lo tienes, Nelson. A ver, ¿qué dice? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Ok, bueno, entonces, ¿en qué monte se le apareció el Señor a Moisés? ¿En el monte qué? Horeb. Era el monte Horeb, acuérdense de eso. Bueno, ahora sí, vamos a la enseñanza de este día. Bienvenidos a los hermanos que nos estén viendo, nos estarán viendo más adelante. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se titula Andar en la nueva vida. ¿Sí? Cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después de haber escuchado el Evangelio habla de dos cosas principalmente. Tiene dos. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente tiene que ver con la buena noticia, ¿verdad?, que Él murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, para darnos perdón, salvación y vida eterna, sino que también tiene que ver con la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? De que todos nacemos en pecado. Miren, en el Salmo 51, verso 5, dice, el pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, ¿verdad? Entonces, la Escritura también dice en Romanos capítulo 5, versículo 16, que a causa del pecado de Adán, toda la raza humana está condenada por causa del pecado, ¿verdad? La condenación de Adán pasó a toda la raza humana, porque todos nacemos contaminados por el pecado. Pero cuando nosotros escuchamos el Evangelio, creemos en Jesús, nos rendimos a nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos totalmente de todos nuestros pecados y malos caminos para decidir apartarnos de eso. Entonces, en ese momento, Dios nos perdona, Cristo nos salva y nos da la vida eterna. Dice 2 Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 17. Dice de la siguiente manera, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación o una nueva criatura, dice la versión tradicional, ¿verdad? Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, ¿sí? ¿Cómo dice la Reina Valera, Marisol? ¿Lo tienes ahí? 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. O sea, dice, si alguno está en Cristo. Escuchen, no es lo mismo decirse cristiano que estar en Cristo verdaderamente. Para estar en Cristo es como, por ejemplo, alguien que dice, yo quiero estar en la universidad de ciencias químicas, o por ejemplo, alguien dice, yo quiero estar en el Instituto Tecnológico de Orizaba, de Delito.
necesita para entrar al Instituto Tecnológico de Orizaba o a la Universidad Veracruzana de Ciencias Químicas, hace falta rellenar algunos requisitos. Uno de ellos, es, por ejemplo, pagar la ficha de admisión, ¿verdad? Pagar la ficha para el examen de admisión. Y el segundo requisito es presentar un examen, aprobar el examen, y una vez que apruebas el examen, ¿verdad?, con la mejor calificación, eres aceptado para ingresar a la Universidad Veracruzana en el área de Ciencias Químicas. No es lo mismo decir yo pertenezco o yo soy de la UB, ¿verdad?, a estar verdaderamente en la UB. Son dos cosas parecidas, pero mucho muy diferentes. Entonces, por lo tanto, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de esto, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de unas cosas acerca de que a veces en la iglesia hay cristianos y a veces hay semicristianos, ¿verdad? O semi-hermanos o casi hermanos. No sé si nunca he escuchado eso, pero sí, en la iglesia cristiana evangélica, a lo largo de los siglos ha habido siempre cristianos y casi cristianos. El casi cristiano sería aquel que dice le preguntan, ¿estás en alguna universidad? Sí, yo estoy en la UB, pero en la realidad, en la práctica, no se encuentra ahí. ¿Por qué no se encuentra ahí la persona? Bueno, porque no ha llegado, ¿verdad? No ha cumplido con los requisitos necesarios para ingresar a la Universidad Veracruzana. Igual en la vida en Cristo o en la vida de la fe, ¿verdad? En la vida espiritual es necesario cumplir los requisitos necesarios que Dios nos marca para poder entrar en el reino de los cielos y estar en Cristo verdaderamente. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para estar en Cristo? Uno es estar arrepentido. Otro es requisito, pero no es el indispensable. Creer en Cristo como Señor y Salvador. Estar arrepentido, creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es otro? Eso es algo consecuente, ¿verdad? Los requisitos principales es, número 1, creer en Dios. Número 2, escuchar el Evangelio. Dice en Romanos 10, dice, ¿y cómo creerán si nadie les predica? Si les predican, ¿qué? El Evangelio. Número 3 es creer el Evangelio de Jesucristo, que dice que hay perdón de pecados, salvación y vida eterna por la fe y obediencia en Cristo Jesús. La fe en Cristo implica confianza y obediencia en Cristo Jesús. Y el cuarto requisito, no menos importante, pero indispensable, es el arrepentimiento genuino. Dice la palabra, el que robaba antes ya no robe, ¿verdad? También podría decir, el que mentía ya no mienta. El que era mujeriego ya no sea mujeriego, ¿verdad? Ya no sea nodal, ya no sea mujeriego, ¿verdad? El que robaba, pues, el que defraudaba ya no defraude, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, para que una persona verdaderamente pueda estar en Cristo, verdaderamente, hay que cumplir ciertos requisitos. Adelante, bienvenidos. Qué bueno que estás aquí, Víctor. Hermana Sarita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hermana, bienvenida. Qué bueno. Entonces, escuche. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué dice es? Es una nueva criatura. Pero para estar en Cristo hay que cumplir ¿qué? Los requisitos que Dios nos enseña en su palabra, que acabamos de mencionar. Fe en Dios, fe en Cristo, creer en el Evangelio, rendirse totalmente a Cristo y el no menos importante, ¿verdad?, que es también el arrepentimiento genuino, o sea, cambiar de vida, decidir abandonar la vida. Y cuando la persona cree eso, cumple esos requisitos, ¿verdad? Porque a veces está bien, la Biblia dice que la salvación no es por obras, pero ahí se refiere a las obras de la ley de Moisés. Los fariseos principalmente decían que si tú guardabas todas las obras de la ley de Moisés, ¿verdad?, los sacrificios, participar de las ofrendas, de los días de reposo, la luna nueva, ¿verdad?, Pascua, Pentecostés, etcétera, etcétera.
y aparte de eso guardabas todos los rituales de la ley de Moisés, tú estabas en la gracia de Dios, ¿verdad? O podías ser justificado, pero en el libro de Romanos la palabra de Dios dice que nadie puede ser justificado, o sea, declarado inocente o libre de culpa por guardar la ley, las obras de la ley de Moisés, sino que solamente podemos ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa justificado? Declarado inocente, libre de culpa, ¿sí? Santo, inocente, libre de culpa, solamente por la fe y obediencia ¿en qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, verdaderamente es una nueva criatura. Y volvemos a repetir, no es lo mismo decirse cristiano a ser cristiano verdaderamente. Son dos cosas parecidas, pero muy diferentes. Y bueno, cuando una persona viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Viene, entrega su vida a Cristo, ocurre algo que se le conoce como el nuevo nacimiento. No vamos a estar hablando a profundidad del nuevo nacimiento, pero ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es una regeneración espiritual que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que es efectuada por el Espíritu Santo en el ser interior de la persona, ¿verdad? Antes de entregar tu vida a Cristo, antes de rendirnos al Señor, antes de creer en Él y rendirnos a Él totalmente, todo ser humano tiene una vida espiritual de pecado, ¿sí? Estamos constantemente, ¿verdad?, gobernados por el pecado, arrastrados por el pecado, seducidos por el pecado, ¿verdad? Y la vida del hombre natural, dice la palabra de Dios, es que es de pecado, ¿verdad? En Génesis capítulo 6 dice que los pensamientos del hombre, de la raza humana, caída en pecado, son de continuo ¿hacia qué? Hacia el mal. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al único y suficiente Salvador que el Padre Celestial ha designado, entonces dice la palabra de Dios, dice ahí el Señor en Juan capítulo 3, no vayas ahí porque no está ahí. Dice que todo aquel que nace del agua y del Espíritu, ¿verdad?, es aquel que experimenta el nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Son dos cosas muy sencillas. En la cultura en la cual el Señor está hablando, a la cultura judía, el agua representa limpieza, purificación. ¿De qué habla esto? De arrepentimiento, de apartar, de decir, yo ando en adulterio, por ejemplo, o yo robo, o mi trabajo, ¿verdad?, o defraudo a la gente. Yo soy un violento, yo soy un grosero, ya no quiero hacer eso, Señor, ya no quiero pecar contra ti, Señor, me arrepiento. Y del Espíritu, que habla de la obra de regeneración espiritual que solamente el Espíritu Santo puede llevar en el ser interior, ¿verdad? Y le dice ahí a Nicodemo, dice, a menos que alguien nazca del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puedes comprender, no puedes participar del reino de Dios, ¿sí? No puedes, por lo tanto, tampoco ser hijo de Dios, ni mucho menos estar en Cristo, ni mucho menos ser una nueva criatura. La regeneración espiritual que ocurre en el nuevo nacimiento, que es una regeneración espiritual, ocurre precisamente cuando la persona cree el Evangelio, se arrepiente y se entrega a Cristo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo lo limpia espiritualmente, ¿verdad? Le limpia la mente, el corazón. Dice en Colosenses, en el libro de Colosenses, que el Señor realiza una circuncisión, o sea, una purificación espiritual en su hombre interior, en su ser interior. Eso lo hace Dios, solamente lo puede hacer Dios, nadie lo puede hacer. Nadie absolutamente, ni el mismo hombre tiene la capacidad espiritual ni el poder, no hay poder alguno, ¿verdad?, humano ni espiritual, que pueda realizar eso más que solamente el Hijo de Dios. Y obviamente, ¿verdad?, antes de nacer de nuevo, como vuelvo a repetir, las personas somos pecadoras empedernidas, ¿verdad? Estamos vendidos al pecado, pero cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entonces ocurre una regeneración espiritual, un nuevo nacimiento, y a partir de ese momento la persona es regenerada espiritualmente en su ser interior, y su espíritu adquiere una nueva naturaleza a través de la fe de Jesús, la fe en el Señor. Y somos partícipes de una nueva naturaleza. ¿De cuál naturaleza? De la naturaleza divina, de la vida eterna. Dice, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice, mediante su divino poder,
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, o sea, una vida de santidad. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos el Evangelio, ¿verdad? Nos arrepentimos y creemos en Jesús, confiamos en Él y entregamos nuestra vida a Él, porque eso es muy importante. La gente puede creer en Jesús, pero mientras no se rinda totalmente, de todo corazón y voluntariamente a la autoridad y señorío del Hijo de Dios, no puede haber ni perdón, salvación ni vida eterna, ni mucho menos podemos ser nuevas criaturas. ¿Queda claro? No lo digo yo, lo dice en Juan capítulo 3, versículo 36, donde dice que los que obedecen al Hijo de Dios, ¿verdad?, tienen vida eterna, pero que el que rehúsa creer en Él, o sea, el que rehúsa obedecerlo, permanecerá entonces bajo la ira del juicio de Dios. Ahí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando nos entregamos a Cristo, entonces Dios te da todo lo que necesitas, te da el perdón de tus pecados, te da la salvación, el Señor te da la salvación, te salva del pecado, te rescata del poder de la naturaleza espiritual del pecado, te da la vida eterna, que es la esencia espiritual de Dios, ¿verdad? Y aparte de eso nos concede algo muy maravilloso, que es, concede que el Espíritu Santo venga a nuestro ser interior. Y esos elementos espirituales, esos talentos espirituales, por decirlo así, son los que Dios nos da para llevar una vida de rectitud, una vida de santidad, de amor, de justicia. Siguiente, por favor. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel, vuelvo a repetir, todo esto lo recibimos, ¿sí se ve? ¿Se alcanza a ver? No se ve, ¿sí? Es que de aquí lo veo como muy oscuro, pero de allá se ve más o menos, ¿sí se ve? Si quieren apagamos una luz para que no les moleste. Esta para que no les moleste. Sí, porque siento como que, ahí está, ¿verdad? Siento como que ves arriba, pero como que te lamparea, ¿verdad? Perdón, ¿cómo se llama usted? Elena. Ah, ok, perdón, es que tengo un oído tapado y no escucho bien. Bienvenida, Dios te bendiga. Dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, versículo 4. Dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas, escuché, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. El que cree en Jesús y dice, Señor, tú eres el único Salvador, tú eres el único que me puede perdonar, salvar y dar vida eterna, Señor. Perdóname por mis pecados, estoy arrepentido y me entrego a ti, ¿verdad? Y se rinde al Señor Jesucristo. El que se rinde a Cristo automáticamente se rinde a Dios, ¿verdad? Automáticamente. Y en ese momento, cuando nos rendimos al Señor Jesús, participamos de la naturaleza divina, somos partícipes de la naturaleza de Dios, que viene a través de ¿qué? De la vida eterna. La vida eterna es la esencia espiritual de Dios. Dice, participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué te lleva a escapar de la corrupción del mundo? La naturaleza divina. Pero para participar de la naturaleza divina, ¿qué necesita ser? ¿Una nueva qué? Criatura. ¿Y cómo llegas a ser una nueva criatura? Cumpliendo los requisitos que Dios nos pone: fe y obediencia, confianza y obediencia. ¿En quién? En Cristo. ¿Y qué? Arrepentimiento genuino. ¿Sí? Esta nueva naturaleza, la naturaleza divina, espiritualmente produce un cambio a nivel interior, ¿verdad? En el alma, en el espíritu y el corazón de la persona, y hace que la persona por naturaleza quiera vivir como Dios, quiera agradar a Dios, quiera ser semejante a Cristo Jesús. Ya lo he contado en otras ocasiones, pero lo quiero contar, ¿verdad? Para los que nunca lo han escuchado, ¿verdad? Para los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, los que estamos aquí. Cuando yo, un 2 de noviembre de 1999, ese día, me arrepentí de todo corazón, pedí perdón a Dios, pedí perdón a mi esposa por mis pecados, ¿verdad? Le entregué mi vida al Señor, lloré como niño, ¿verdad? Por bastante tiempo.
Y después de eso yo me sentía muy diferente, yo sentía como que me habían quitado un velo de los ojos y yo veía las cosas diferentes, me sentía diferente, sentía emociones y deseos diferentes en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? Y recuerdo que después de eso, en una ocasión, yo era taxista todavía, entré a un bar, a los bares que hay ahí por la, no sé si sigue habiendo bares ahí por la Central Caminera, ahí en Córdoba, había un cabaret ahí, y pues como era mi costumbre, entrabas a los cabarets, ¿verdad? Y con todo respeto lo digo para mi esposa, ya pasó mi amor, pero entraba yo por dos razones, ¿verdad? Por estar de baboso ahí viendo la variedad, que no es nada agradable de verdad, porque ahí están solamente mujeres pobrecitas que no tienen para comprarse ropa completa, van haciendo sus desfiguros ahí, y por buscar pasaje, ¿verdad? Por buscar pasajeros. Y yo recuerdo que de momento empezó la música, ¿verdad? Ya saben, ¿no? ¿Cómo es esa música de teatro, ¿no? Y empiezo a escuchar, ¿verdad? Que sale la bailarina y que empieza a bailar, y cuando yo volteo, ay Padre Santo, estaba como Dios la había traído al mundo, y de momento, lo que yo jamás había experimentado, empiezo así, me quedé así, y empecé a sentir que el corazón se me agitaba, yo no quiero estar aquí, no, yo dije, no quiero estar aquí, me salí como fuerte, ¿verdad? Que me recargo en el taxi, estaba yo así, y de momento me quedé pensando, bueno, ¿yo por qué hice esto? ¿Por qué me pasa esto? A mí no me pasaba esto, porque eran cosas que yo no entendía. Yo no entendía que ya había nacido de nuevo, yo no entendía que ya en mi corazón esas cosas no hallaban cabida por naturaleza, porque era yo una nueva criatura, ¿verdad? El modo de pensar me había cambiado, ¿verdad? Tenía un nuevo modo de sentir, nuevas inclinaciones en mi corazón, ahora hacia lo malo. Antes de Cristo la gente, dice la Biblia, que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal. No quiere decir que el hombre antes de Cristo no tenga deseos de bondad, de ayudar a alguien, de bendecir a tu familia, de ayudarlos, de comprarles cosas buenas. Pero normalmente la mayoría de los pensamientos de la persona antes de Cristo, antes de entregarse a Cristo, son constantemente hacia el mal, la mayoría. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo tenemos nuevos deseos, nuevas aspiraciones, ¿verdad? Antes decíamos, yo quiero ser sicario, quiero ser narco para tener mucho dinero, ¿no? Cuando vienes a Cristo y Cristo te cambia, te regenera, te renueva, te hace una nueva criatura, tienes nuevas aspiraciones. Yo quiero servir al Señor, yo quiero irme de misionero, ¿verdad? Yo quiero predicarle la palabra y el evangelio a todos mis amigos. ¿A poco no? ¿Nunca le pasó eso? A mí sí. Se subía alguien al taxi y le hablaba yo de Cristo. Un día me encontré a un muchacho que sabía yo que andaba mal, que conocía yo, ¿verdad? Que su familia iba a la iglesia. Le empecé a hablar y le dije, mira, amigo, aléjate del pecado, aléjate de las drogas, esto, el otro, aquí, allá, Cristo te ama, Dios te ama, etcétera, etcétera. Y de momento el muchacho que se pone a llorar, que empieza a llorar, sí, pero es que no puedo, mira, vamos a orar, etcétera, etcétera. Y bueno, por un tiempo el muchacho se apartó del pecado, ¿verdad? Lo malo es que su familia lo volvió a alejar, por X o Y problema, ¿verdad? Y bueno, cuando venimos a Cristo ocurre un cambio espiritual que es algo ahora natural, ¿verdad? Porque brota una nueva vida del corazón y hace que nos comportemos diferente. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos hace nueva criatura, ¿verdad? Y esto ocurre precisamente porque Él nos purifica, ¿sí? Y eso nos ayuda a andar en una nueva vida espiritualmente. A lo mejor alguien diga, no, es que todo lo que hay en este mundo es solamente vivir en la maldad, en el pecado, como muchos decíamos antes de Cristo, antes de ser cristianos, antes de entregarnos al Señor. No conocíamos que había otra forma de vivir. Cuando yo me entregué a Cristo, y como que abrí los ojos, desperté, pues a partir de ese momento me di cuenta que había otra forma de vivir, ¿sí? Que no era la de pecado siempre, la de adulterio, la de maldad, la de robo, ¿verdad? Andar robando, sino que había una manera, se podía vivir de otra manera diferente a la que siempre había yo conocido. ¿Sí? Dice Colosenses, por favor, capítulo 2, versículo 11. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Dice, pero no mediante un procedimiento corporal.
Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿De dónde quitó esa naturaleza pecaminosa? Del corazón, del ser interior. Y cuando Cristo Jesús nos quita la naturaleza pecaminosa, entonces la vida eterna nos llena y ahí es donde nos convertimos en nuevas criaturas. ¿Sí? Ahora, esa purificación, esa circuncisión espiritual produce un cambio de vida espiritual en la persona, o sea, un cambio de conducta. Ahora bien, escuchen, y aquí es donde empieza a ponerse, viene lo bueno de esta enseñanza. La enseñanza se llama andar en la nueva vida, ¿verdad? La nueva vida en Cristo. Los que conocemos el Evangelio, hemos entregado nuestra vida a Cristo o lo hemos confesado, debemos de andar en una nueva vida, la vida en Cristo, la vida eterna, la vida de Dios, que es algo que se produce, ¿verdad? Produce un deseo de andar en una nueva forma de vivir por naturaleza o por la nueva naturaleza. Y esto no estamos hablando de que sea algo producto de un adoctrinamiento bíblico o un discipulado cristiano, ¿verdad? En el mundo existen muchos grupos religiosos que hablan acerca de Dios, ¿sí? Que tienen creencias basadas en la Biblia, que hablan acerca de las cosas de Dios. A ver, yo no me quiero meter en problemas, menciónenme un grupo religioso que no sea cristiano, ¿verdad? Pero que hable de Dios. Pare de sufrir, por ejemplo. Otro. La luz del mundo. Y hay muchos, ¿verdad? Hay grupos religiosos en el mundo que hablan acerca de Dios, manejan las cosas de Dios, manejan inclusive la Biblia. No son de Cristo, no son cristianismo verdadero. A su gente le dan un adoctrinamiento bíblico de cómo debe ser un cristiano creyente en Dios y en Jesucristo, ¿verdad? Y le dan una buena terapia, ¿verdad? El discipulado bíblico número 450, ¿verdad? Cómo ser un buen hijo de Dios, cómo ser un buen cristiano, cómo debes de hablar, cómo debes de comportarte, cómo debes de vestirte, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dan su buena terapiada, ¿verdad? Su buena doctrinada a la gente. Pero en la realidad y en la práctica diaria, esas personas se les dificulta mucho vivir o llevar una vida verdaderamente de un hijo de Dios. Una vida de amor, santidad, justicia, pureza. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo que Dios nos enseña en su palabra. Yo creo que todos conocemos a alguien que pertenece a algún movimiento religioso, que sabe conocer mucho de la Biblia, pero que en realidad su vida y su comportamiento deja mucho que desear, ¿verdad? ¿Sí conocemos a alguien? Creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad? Hay gente que te habla mucho de la Biblia, ¿verdad? Hace mucho tiempo conocí a un muchachito que pertenecía a la secta de la luz del mundo y predicaba en las calles, sabía de Biblia, muy activo en su religión, ¿verdad? Andaba siempre con su corbatita, muy bien vestido, planchadito, con su Biblia sudada bajo el brazo. A veces cuando iba yo a Joaquín a las 6 de la mañana, estaba parado ahí en la entrada de la autopista, ¿verdad? Abajo del puente de la autopista donde entra uno, la carretera para Huatusco, donde entra la pista, ¿verdad? Y ahí estaba, y Dios te bendiga, el otro repartía folletos ahí. Imagínense a las 6 de la mañana. Decía yo, híjole, si este fuera cristiano verdaderamente, qué bárbaro, qué potencial tiene este hombre, ¿no? Y ahí Dios le bendiga, mire un folleto, obviamente es su secta, ¿verdad? Y subía y bajaba, esto y lo otro, pero su comportamiento era irascible. Cuando adoctrinaba a alguien o quería evangelizarlo, salía de pleito con la persona. Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a alguien y alguien se molesta, no debemos de ponernos irascibles, violentos, altaneros, sino decir, bueno, yo te digo lo que Dios dice en su palabra. Te invito a que lo cheques en tu Biblia, si es que tienes Biblia, si no, mira, te regalo una Biblia y no te enojes conmigo, porque es lo que Dios dice, ¿verdad? Este muchachito era irascible, intolerante y tenía mucha ceguera en muchas cosas, ¿verdad? Era muy activo, sí, pero verdaderamente no era una nueva criatura. Era alguien que conocía de Dios, conocía de la Biblia, pero verdaderamente no había nacido nuevo. Siguiente, por favor.
vamos a hablar de los casi cristianos, ¿verdad? Casi cristianos. No sé si ustedes conozcan a ese personaje que está ahí, él se llama John Wesley, o se llamó John Wesley. John Wesley, de acuerdo a la historia del cristianismo, fue uno de los hombres de Dios más usados por el Señor, precursor del avivamiento metodista. ¿Han escuchado de las iglesias metodistas? Las iglesias reformadas generalmente son las calvinistas y las luteranas, ¿verdad? Las calvinistas son las bautistas, presbiterianas y metodistas. Y de ahí las luteranas, bueno, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia morava, etcétera, etcétera, los moravos y varias denominaciones, ¿verdad? Pero este hombre fue usado por Dios alrededor del siglo XVIII, John Wesley, ¿verdad? Este hombre dice la historia. Le voy a contar un poquito de la historia de este hombre para que me comprenda y me entienda el punto al cual lo quiero llevar. Este hombre desde niño era hijo de un hombre que era ayudante del clérigo de su ciudad natal, ¿verdad? Creció, se matriculó en la Universidad de Oxford, por ahí de 1720 aproximadamente, 1720. Fue ordenado como ministro de culto, como clérigo, ¿verdad? Y empezó a servir en la iglesia anglicana de Inglaterra, como pastor, bueno, como clérigo, ¿verdad? Así se le llamaban en ese entonces, clérigos, ¿verdad? Y este hombre inició su vida ministerial, una vida ministerial normal de todo clérigo, predicaba la doctrina cristiana, enseñaba Biblia, enseñaba a los niños la palabra de Dios, ¿verdad? Historias de Jesús, aconsejaba en su parroquia, o sea, la gente que de su comarca, ¿verdad? Y dicen que John Wesley era muy metódico y ordenado en su vida personal, ministerial y de fe, ¿verdad? Devota. Se dice un poquito abajo, un poquito abajo. Sí, bueno, creo que ahí está. Y con el paso, y llevaba una vida religiosa, una vida de clérigo, ¿verdad? Común y corriente, ¿verdad? Servía en su iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuenta la historia que en una ocasión tuvo la oportunidad de hacer un viaje a América. Viajó a América porque en América, en las colonias norteamericanas, había misioneros, y uno de los misioneros más importantes en América era Jonathan Edwards. También usted puede buscar en internet quién era Jonathan Edwards. Un hombre de Dios muy usado que trajo un reavivamiento, ¿verdad? Dios lo usó para traer un reavivamiento en las colonias. Pero en el viaje ocurrió un suceso importante. Dice que en el viaje, ¿verdad? En alta mar, de momento se soltó una tormenta y en el mismo barco iban unos hermanos de la iglesia morava. Porque la iglesia morava era de la ciudad de Moravia en Alemania, ¿verdad? Eran luteranos, pero esos verdaderamente sí eran cristianos, ¿verdad? Y mientras el viaje dice que los ingleses, los creyentes, los clérigos que iban para allá a América, dice que cuando empezó la tormenta el barco se empezó a zarandear, dice que estaban aterrorizados, ¿verdad? Miedosos, tenían mucho miedo a morirse, pues que no, ¿verdad? Nada más imagínate, ves hacia el fondo del mar y todo negro, y dices, ay, aquí me va a comer un tiburón o un pargo, ¿verdad? Voy a hacer su cena. Pero cuando él fue al camarote donde estaban los hermanos moravos, se dio cuenta que ellos estaban cantando, estaban alabando al Señor, estaban muy contentos y había una paz muy profunda en sus corazones y se quedó y dice, a ver, permíteme tantito. ¿Cómo es posible? Pensó para sí mismo, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que ellos estén tan en paz, tan contentos y yo estoy aterrorizado porque me puedo morir, ¿verdad? Y en ese momento lo desconcertó tanto eso y se dio cuenta que ellos tenían algo que él no tenía. ¿Qué era lo que ellos tenían? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una verdadera fe que si ellos se morían se iban a ir al cielo, y tenían la seguridad de que eran nuevas criaturas que habían nacido de nuevo y que por lo tanto si ellos morían en ese momento se iban con el Señor, nada les preocupaba. Había una gran paz y una gran fe y confianza en el Señor. Ellos decían, si el Señor quiere vamos a llegar a América, y si no quiere no importa, que sea lo que el Señor diga. Y dice que ahí empezó su peregrinar espiritual, ¿verdad? Pues estuvo en América un tiempo, regresó a Inglaterra. Ahí
conoció a otro hermano de la iglesia morava, ¿verdad? Los moravos, así se le conoce, los puede buscar en internet. Y él empezó a hacer unas preguntas y le hizo una pregunta, dice, tú, hermano Wesley, dice, tú tienes el testimonio en tu corazón del Espíritu Santo de que eres verdaderamente salvo y que ya eres un hijo de Dios. Y dice que él de dientes para afuera dijo, pues soy clérigo, enseño la palabra, ¿verdad? Predico la doctrina. Dijo, pues sí, pero dice en su diario John Wesley, dice, pero verdaderamente lo dije de dientes para afuera sin estar seguro, ¿verdad? Y ahí fue donde él, eso y pasaron otras cosas, llegó a la conclusión después de algún tiempo de que a pesar de sus estudios teológicos, a pesar de su vida piadosa, o sea, de su vida religiosa, a pesar del conocimiento que tenía de las doctrinas de la gracia, de las doctrinas bíblicas para la salvación, él verdaderamente no había nacido de nuevo, no era una nueva criatura, no era un hijo de Dios verdaderamente y no era cristiano. Llegó a la conclusión y en su diario, ¿verdad? Escribe, dice, en ese tiempo me di cuenta que yo era un casi cristiano o casi hermano, ¿verdad? Él se había dado cuenta que por años de vida religiosa, por años de vida ministerial, solamente había quitado la vida de un verdadero cristiano, pero no había verdaderamente ninguna obra de Dios en su vida, que era ¿qué? ¿Qué tenía que ser? La salvación y la vida eterna y el nuevo nacimiento. Hasta que cuenta la historia, ¿verdad?, de este hombre de John Wesley, uno de los avivadores más grandes que Dios ha usado, que leyendo el prefacio de Lutero a la carta de los romanos, ¿verdad? Un prefacio es una introducción, ¿verdad? Puso atención acerca de lo que decía Lutero acerca de que la salvación es por la fe y no por las obras, y dice que eso le pegó tanto en el corazón y dijo, es que verdaderamente me doy cuenta que yo no tengo una fe como Dios dice en su palabra que debo de tenerla, ¿verdad? Y ató cabos y sacó muchas conclusiones y se dio cuenta que él verdaderamente, a pesar de un clérigo, ser un religioso, no había nacido de nuevo. Pues que yo no soy salvo, yo no he nacido de nuevo, porque se daba cuenta que a pesar de ser muy meticuloso, muy riguroso en su vida piadosa, ¿verdad?, en su vida cristiana, o casi cristiana, como él decía, verdaderamente batallaba mucho con el pecado. A veces era iracundo, a veces se enojaba de más, a veces refunfuñaba, ¿verdad?, se frustraba, y hacía cosas que no debía, ¿verdad? Cuando él decide verdaderamente arrepentirse, cuenta este hombre Wesley, cuenta que decide verdaderamente arrepentirse de todo corazón, verdaderamente rendirse totalmente a Cristo Jesús, entregarle su vida, su corazón, confiar en Él, someterse verdaderamente y dejar de confiar en su justicia propia, porque escuche, mucha gente en el mundo y en los ámbitos religiosos te enseñan a confiar en tu justicia propia, ¿verdad? ¿Y qué es esto? De que si te dio un discipulado, empiezas a tratar de comportarte cristianamente, ¿verdad? No decir groserías, no adulterar, no esto, no lo otro, etcétera, etcétera. Pero es una confianza en obras personales, pero sin haber nacido de nuevo. Cuando él se arrepiente de todo esto, dice, no, vamos a volar, ¿verdad? Bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Pero dijo, no vamos a volar, yo voy a poner mi fe ahora sí en el Señor, voy a confiar en su salvación, en su sacrificio, me voy a rendir a Él y dejar todo en sus manos, que Él haga la obra en mí. Dice que de momento empezó a sentir en su interior, en su corazón, que algo, como si algo se calentaba en su corazón, ¿verdad?, como que algo bonito ocurría en su interior. Y en ese momento sintió la paz del perdón de Dios y confianza en que ahora sí Cristo lo había salvado. Y sintió que ahora sí verdaderamente era una nueva criatura. Y a partir de entonces pudo empezar a vivir la nueva vida en Cristo por naturaleza. O sea, empezó a ser hijo de Dios por naturaleza. No sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Pero a veces hay personas en las iglesias, o habemos personas en las iglesias que somos casi cristianos o semicristianos, pero no llegan al grado, ¿verdad?, espiritual de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Por la forma de vivir.
Ahora bien, escuchen, esta situación, dice, cuenta la historia que John Wesley, a partir de ese momento, cuando él nace de nuevo, y se da, o sea, a pesar de ser un teólogo y un clérigo, cuando nace de nuevo, se da cuenta que en Inglaterra millones de creyentes y aún religiosos, clérigos religiosos, líderes, pastores, estaban en la misma situación espiritual que él antes de nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Fíjense, antes de verdaderamente nacer de nuevo, antes de verdaderamente ser salvo, ¿qué decíamos al principio? ¿Es lo mismo ser cristiano que decirse cristiano? Yo digo, soy cristiano, pero eso, hacerlo, hay una gran distancia, ¿verdad? No es lo mismo decirse hijo de Dios a ser verdaderamente hijo de Dios. Entonces él se da cuenta de esto, ¿verdad? Y se da cuenta, y a partir de ese momento la historia dice que empieza a predicar en Inglaterra, en las iglesias anglicanas de Inglaterra, la necesidad del nuevo nacimiento, a pesar de que tú fueras un clérigo religioso, a pesar de que fueras un creyente. Y por esa razón, la historia cuenta que lo empezaron a correr de las iglesias, dijeron, no, aquí no puedes predicar. ¿Cómo nos vienes a decir, verdad? Nosotros que conocemos, tenemos la palabra de Dios en la mente y el corazón, ¿cómo nos vienes a decir que necesitamos nacer de nuevo? Decía, es que su vida lo refleja. Ustedes conocen Biblia, conocen palabra de Dios, pero no, o sea, no se manifiesta, no se les ve verdaderamente que por naturaleza se comporten como hijos de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, tú empiezas a hacer cosas que están en la Biblia, buenas obras que están en la Biblia, que ni siquiera sabías que estaban ahí, ¿verdad? Y lo haces por naturaleza. Ahora escuchen, ya vamos casi para el final. Desafortunadamente, esta situación que pasaba en Inglaterra en el siglo XVIII es una situación espiritual que se ha repetido a lo largo de los siglos en el cuerpo de Cristo, a lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta la actualidad, en la cual en miles o millones de iglesias cristianas alrededor del mundo, es cierto que hay cristianos verdaderos que han nacido de nuevo, pero también en muchas iglesias están llenas también de semicristianos o semi-hermanos, o sea, gente que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salvo, que no es nueva criatura, como dice ahí 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno es ¿qué? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas que y todo es hecho nuevo. O sea, espiritualmente en tu vida todo el pecado ya ha pasado y ahora tu vida espiritual es de un hijo de Dios, de vida eterna. Hoy en día, desafortunadamente, mucha gente que es evangélica, o sea, que cree en Jesús, que se proclama cristiano, creyentes y tanto líderes, a veces tenemos doctrina, podemos tener formación teológica, podemos estar sirviendo, nos podemos estar congregando regularmente, podemos creer que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos nuevas criaturas, pero mucha gente en realidad sigue atrapada en el pecado. ¿Qué es el pecado? La esencia espiritual, la naturaleza espiritual de maldad, la cual te arrastra, te programa, te guía a llevar una vida pecaminosa. ¿Qué es una vida pecaminosa? Todo lo que no es agradable a Dios. O sea, vivimos una vida híbrida, ¿verdad? Pecamos, ¿verdad? Y todo, pero amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Es normal que un cristiano peque todos los días? No. Bíblicamente no. Religiosamente, culturalmente, a lo mejor evangélicamente, a lo mejor sí. Pero bíblicamente, a la luz de las Sagradas Escrituras, no es normal que un cristiano esté pecaminosamente, viva pecaminosamente todos los días. No es normal. Ahora, ¿cómo se da uno cuenta de eso? Por la manera en la cual estamos viviendo. Si nosotros estamos viviendo pecaminosamente todos los días, entonces quiere decir que hay un problema. A
a pesar de tener adoctrinamiento bíblico. Sin afán de molestar a nadie, ¿verdad? Pero hace algún tiempo, hace muchos años conocimos a un matrimonio que después se convirtieron en pastores. Y tú los veías ahí en la transmisión, ¿verdad? Cuando empezó esta onda de las transmisiones en vivos y lo veías al hermano, ¿verdad? Va a decir, qué padre, qué bonito predica, fulano de tal, ¿verdad? Pues era abogado, tenía tablas para la oratoria, ¿verdad? Para exponer, ¿verdad? Los argumentos bíblicos y predicaba bien bonito. Se muere el hermano. Ya saben que después de que se muere la persona empieza a salir todo a la luz. Hacemos leña del árbol caído, y una vez platicando con unos amigos, unos hermanos en Cristo, salió este matrimonio a colación, ¿no? Y sale a colación y dice, no, pero fulano de tal, ¿te acuerdas de fulano de tal? Digo, sí, murió hace tantos meses. No, dice, él no era cristiano, él no era hermano, él no era cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos una parienta, un familiar que trabajaba en su casa, que no es cristiana, pero se daba cuenta cómo le gritaba, cómo le pegaba. El pastor le pegaba a la pastora, la sobacaba, la maltrataba bien feo, le daba sus moquetazos, ¿no? Siendo pastor, siendo predicador y adoctrinador. ¿La vida eterna habitaría en ese hombre? ¿Era nueva criatura? Era otra criatura, ¿verdad? Otra clase de criatura diabólica. Es muy importante esto que estoy hablando, porque a lo largo de los siglos, y esto lo digo para los que estamos aquí, a los hermanos que nos están viendo a través de la televisión, nos estarán viendo, es muy importante estar al pendiente de nuestra vida espiritual, cómo estamos viviendo. ¿Sí? Porque podemos tener adoctrinamiento bíblico, discipulados bíblicos, estudios teológicos inclusive, podemos ser siervos inclusive, servir a Dios en la iglesia, pero nuestras vidas puede ser que no demuestran verdaderamente que somos hijos de Dios. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 1 al 5. Lo voy a leer en una versión un poquito más actualizada para un mejor entendimiento, no la tradicional que la Reina Valera. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, ahora bien, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Versículo 2 dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos y arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué es impío? Malo, pecaminoso. Una gente pecaminosa. Como el pastor que le daba de moquetazos, agarraba de pera, de boxeo a su mujer, hermano, que acabo de contar. Versículo 3 dice, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados y enemigos de todo lo bueno. Fíjense qué tremendo. Gente que estaba metida dentro de las iglesias, me dice, va a haber gente así, Timoteo, ten cuidado, versículo 4. Traicioneros, irrespetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Se trabó. Traicioneros, irrespetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Es malo el placer, el deleite, que te guste, por ejemplo, una buena comida, que te guste salir a pasear, te gusten los lujos. La intimidad con la pareja es malo, ¿no? Pero todo dentro de los marcos que Dios nos ponga. Lo malo es cuando la gente, ¿verdad? Dice aquí que son más amigos del placer que de Dios, o sea que de la obediencia a Dios. Versículo 5, y escucha lo que dice el versículo 5, dice, aparentarán ser piadosos, o sea, aparentarán ser religiosos, aparentarán ser cristianos, ¿verdad? Dice, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. No está ahí, no vayas ahí, pero el mismo versículo en la traducción del lenguaje actual, más actualizada, dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Le dice Pablo a Timoteo. Dirán que aman a Dios, dirán que son cristianos, que respetan al Señor. Esa es la vida piadosa, esa es la piedad. ¿Sí?
Dirán que aman a Dios, que respetan a Dios, pero su conducta demostrará, con su conducta demostrarán lo contrario. Es lo mismo que venimos diciendo, ¿verdad? No es lo mismo decir que soy cristiano a ser cristiano verdaderamente, a ser hijo de Dios verdaderamente. Porque creo que en algunas religiones, cuando eres chiquito, ¿verdad?, te dicen, le vamos a cortar los cuernos, te echan agua en la cabeza, te ungen y te dicen, y te declaran, a partir de este momento ya eres hijo de Dios. ¿O no? Así te dicen en algunas religiones. Pero eso te hace hijo de Dios verdaderamente. Porque la Biblia dice en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan que los hijos de Dios no nacen por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que nacen de Dios. Y estos nacemos de Dios cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Cuando lo aceptamos de corazón, que sea nuestro amo y Señor, y lo obedecemos verdaderamente. Mientras no somos hijos de Dios. En esta porción bíblica Dios está hablando de gente, le dice Pablo a Timoteo, que tendría apariencia de religiosidad, y esto es en el siglo primero, ¿verdad? Apariencia de mucha obediencia a Dios, tendrían inclusive un arduo trabajo, un arduo servicio en la obra, ¿verdad? Pero le dice Pablo a Timoteo, pero con su conducta ellos van a demostrar que el pecado aún los tiene gobernados y que la salvación no ha venido a sus vidas, ni mucho menos tienen la vida eterna. ¿Qué hace la vida eterna en la vida de una persona cuando entrega su vida a Cristo? Lo cambia, lo transforma, porque es la naturaleza, la esencia de Dios, y te hace ser manso, humilde, justo por naturaleza, amoroso por naturaleza, recto de corazón, tierno de corazón, recto de corazón, ¿verdad?, y de obras, de palabra, de pensamientos. Eso hace la vida eterna. La naturaleza espiritual del pecado te hace ser pecador, pecaminoso, pero cuando la vida eterna viene a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús, la vida eterna te transforma, te hace una nueva criatura verdaderamente. ¿Sí? Prácticamente el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ten cuidado de este tipo de gente, porque es la gente que cree que por haber hecho una confesión pública de fe en Cristo, van a creer que por congregarse, por haberse bautizado, ¿verdad?, van a creer antes por servir en la iglesia, por conocer la Escritura y aún por predicarla, van a creer que son salvos, pero sus actos, pensamientos y actitudes van a demostrar todo lo contrario, que no han nacido de nuevo. Ten cuidado con esa gente. ¿Y qué creen? ¿Me regalas otro poquito, por favor? Que mucha de esa gente hay en las iglesias hasta el día de hoy. Ya con eso. Gracias. ¿Digo verdad o digo mentira? Es la verdad. Y lo peor de todo, decía John Wesley, lo peor de todo, como él decía, ¿verdad?, que él se decía y se sentía cristiano, hasta hijo de Dios, nacido de nuevo, hasta que se dio cuenta que no había nacido de nuevo todavía. ¿Qué necesita la gente que se encuentra en muchas iglesias en una situación espiritual en la cual aún no han nacido de nuevo? Que pueden conocer Biblia, pueden conocer doctrina cristiana, pueden conocer los principios de la vida cristiana, ¿verdad?, de la vida de fe, pero aún no han nacido de nuevo. ¿Qué se necesita? Primero que nada, se necesita que sus líderes sean lo suficientemente honestos, que se den cuenta de la vida espiritual que están llevando sus ovejas, sus congregantes, que sean sinceros con ellos y que no los sigan alentando a creer lo que no son. No sé si lo sepan, pero en muchas iglesias cristianas en la actualidad alientan a la gente a que siga creyendo algo que no es. ¿Por qué? Porque la conveniencia de tener número, ¿sí?, y de tener ofrendas, de seguir teniendo ofrendas, de tener número
Y dice, no, no, tú estás bien, tú no te preocupes, ¿verdad? Tú vas por buen camino. Ahí poco a poquito Dios irá haciendo la obra en tu vida, cuando de verdad la gente está alejada. Ahí se lo queda. ¿Qué necesita también la gente que está en una iglesia, que puede estar en una situación así de que está perdido espiritualmente, ¿verdad? Aún no ha nacido de nuevo? Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Y un día sentarnos y decir, a ver, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Verdaderamente estoy comportándome como a Dios le agrada? O sea, no estamos hablando de que tengamos información bíblica aquí en la cabeza, ¿verdad? Porque Wesley y muchos hombres a lo largo de la vida, tenemos a Timoteo, ¿verdad? A Nicodemo en las Sagradas Escrituras, que era un maestro de la ley en Israel, pero no había nacido de nuevo. ¿Qué necesitamos a veces hacer? Ser sinceros con nosotros y decir, a ver, yo creo en Dios, tengo inclinaciones por las cosas de Dios, sirvo a lo mejor en mi iglesia, oro, le he predicado la palabra a algunas personas, pero verdaderamente estoy viviendo como Dios dice. ¿Puedo vivir así o se me dificulta mucho? ¿Qué otra cosa necesitamos hacer o necesita hacer una persona que no ha nacido de nuevo pero que se cree cristiano? Es casi hermano, como decía Wesley, no autoengañarnos y negar la realidad espiritual que estamos viviendo, ¿verdad? Alguien nos puede, la palabra nos muestra, ¿verdad? Dios usa a alguien para decirte, oye, con todo respeto, pero yo siento que tú aún no has sido salvo, aún no has nacido de nuevo. Pero yo tengo 25 años siendo diácono de la iglesia y predico a los jóvenes y a los niños, ¿sí? ¿Y eso qué? Eso no es la muestra de que verdaderamente eres salvo y eres hijo de Dios. ¿Qué necesita la gente? Sinceridad de corazón. La sinceridad de corazón es el primer paso para la salvación y un nuevo nacimiento. Cuenta la historia de este hombre que acabamos de mencionar, de John Wesley, que él por un momento se vio tentado a negar la realidad y a decir, no, esto es del diablo, ¿verdad? El diablo me está engañando, el diablo me está confundiendo, el diablo me quiere hacer sentir mal. Pero llegó el momento en el cual se sentó a lo mejor, ¿verdad? Y se puso a meditar y dijo, verdaderamente, yo no soy salvo todavía. Conozco Biblia, conozco doctrina, predico la doctrina cristiana, enseño a los niños, aconsejo a la gente de mi iglesia, pero yo verdaderamente no veo que la vida eterna, que la vida de Dios se manifieste a través de mi vida. Y ese fue el primer paso para la salvación y nuevo nacimiento de este hombre. A veces, escuche, el espíritu farisaico, la actitud farisaica, el orgullo religioso, agarra a la gente, ¿verdad? Y cega el entendimiento y el corazón para que no nos querramos dar cuenta de la realidad espiritual, ¿verdad? Cuando alguien está así, ¿verdad? Porque cuando alguien es salvo, es cristiano de verdad, nacido de nuevo, pues ahí la lleva, ¿verdad? Pero va creciendo, va avanzando. Pues dice, bueno, pues todos tenemos luchas, ¿verdad? Pero no es lo mismo tener una lucha con la carne, a que la carne te esté dando una arrastrada todos los días, ¿verdad? Y te arrastre por el piso y te haga vivir de la peor manera, siendo religioso. Debemos de tener cuidado con actitudes así, orgullo religioso, ¿verdad? Y decir, no, permíteme tantito, no, ¿cómo? Si yo confesé a Cristo con mi boca, ¿verdad? Si yo me bauticé, me declararon hijo de Dios, etcétera. Ahora me salen con que no soy cristiano, ¿verdad? Escuchen, cuando la gente conoce la Biblia y que sabe lo que la Escritura contiene, que condena ciertos comportamientos y actitudes que está practicando y es sincero con él mismo y reconoce estoy mal, una de dos, o nací de nuevo, fui salvo pero ya me corrompí, o número dos, conozco Biblia, conozco doctrina pero no he nacido de nuevo. Algo está pasando, Señor, haz algo en mi vida, ¿verdad? Pero yo ya no quiero ser así, yo quiero ser salvo, yo quiero vivir en la vida eterna, yo no quiero estar pecando a cada rato, ¿verdad? Yo no quiero estar batallando con la carne, Señor, sálvame del poder del pecado. Entonces Cristo Jesús hará su obra.
Pero mientras uno se niegue a reconocer la realidad espiritual que está viviendo, entonces no va a haber avance. Porque a veces la gente evangélica, la religiosidad evangélica y la justicia propia, se aferra uno a eso y no va uno a poder salir de la muerte espiritual y del pecado en el cual está uno. Es algo preocupante verdaderamente en la actualidad. Hermanos, amados hermanos que estamos aquí, los que nos están viendo y nos estarán viendo, es algo muy preocupante en la actualidad en el cuerpo de Cristo, en el mundo evangélico a nivel mundial. Proverbios, vamos a la última cita bíblica de este día, Proverbios 28, versículo 13, dice, es una cita conocida, Proverbios 28, 13, dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Vuelvo a repetir, los que encubren sus pecados no prosperarán. Aquel que se cree religioso, aquel que se cree evangélico, aquel que se cree cristiano, ¿verdad? Sea que ya haya nacido de nuevo, pero el pecado lo tiene agarrado otra vez, o sea que no ha nacido de nuevo, pero encubre sus pecados y dice: no, es que esto es una batalla con la carne, es que esto es un tropiezo del diablo, cochino diablo me hizo tropezar, la carne me sedujo, etcétera, etcétera. Dice Dios: vamos a prosperar espiritualmente. Dice: pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Lo más trágico que una persona que cree en Dios, que conoce de Dios, que conoce a Cristo, que profesa ser cristiano, pero que sigue negando su realidad espiritual, lo más trágico que puede ocurrir es que cuando muera por esa condición espiritual de pecado en su vida, de religiosidad, por esa condición espiritual de pecado y ese engaño, van a ir a parar a la condenación eterna para siempre. Eso es lo más tremendo. Aquí que lo que puede pasar en la tierra, ¿verdad?, es que el Señor te castigue, te discipline, ¿verdad? A lo mejor te mande a la cama, estés ahí postrado en cama, te meta a la cárcel para que te arrepientas, ¿verdad? Te agarran los judiciales y te den tu cachetiza, ¿verdad?, para que digas: ay, Padre Santo, perdóname, ¿verdad? Ayúdame. Eso aquí hay oportunidad de arrepentimiento, de salvación y de vida eterna. Pero una vez muerto, dicen Hebreos que una vez muerto viene ¿qué? Pues ya no hay vuelta de hoja. Si aquí mueres estando en Cristo verdaderamente, siendo una nueva criatura, habiendo nacido de nuevo, viviste en una perfecta fidelidad y obediencia a Cristo Jesús hasta el final de tu vida. Y cuando digo perfecta, no quiere decir que no llegues a resbalar a lo largo de tu vida, ¿verdad? Llegas a resbalar en algo, pero claro, es que me resbalé, ¿verdad?, con una muchachona, es que me resbalé con un filisteo. No, eso no es resbalarte. Esto es darte un azotón y estrellarte contra el piso, ¿verdad? Que eso quiere decir que ya venías mal hasta que te estrellaste con eso, ¿no? O me volví ratero, o me volví contrabandista, ¿verdad? O me volví político, ¿verdad? Es que los políticos son unas finas personas, ¿verdad? Los políticos no entran ahí. Si la persona se autoengaña, la va a pasar muy mal, porque una vez muerto, bueno, si murió estando en Cristo verdaderamente, siendo nueva criatura, siendo salvo, y fue fiel hasta la muerte a Cristo Jesús, no solamente al testimonio de Jesús, sino a la obediencia a su voluntad, esa persona irá a la gloria eterna, al cielo por toda la eternidad. Pero si la persona muere engañado o autoengañado, ¿verdad?, o negando por orgullo religioso su realidad, se llega a morir así, automáticamente ya su condena es eterna. Irá al Seol, y del Seol posteriormente irá al juicio del gran trono blanco para ser arrojado al lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. No lo decimos nosotros, lo dice Dios en su palabra. Hay un gran peligro. Aquí en la tierra tenemos oportunidad de terminar nuestra carrera, nuestra vida en esta tierra, ¿verdad?, con pros, con contras. Tenemos la oportunidad de terminarla y pasar el resto de la eternidad, toda la eternidad en la gloria de Dios. Pero también hay la oportunidad de pasarla en el lago de
nosotros. Un cristiano, hay algo que se le llama pietismo. El pietismo es una idea dentro del cristianismo que enseña que una persona que verdaderamente ha creído en Jesús y se ha arrepentido, su vida lo debe de demostrar a través de su conducta, vida, obras, palabras y actitudes. Y si no lo demuestra, entonces es un religioso solamente. Pietismo proviene de la vida de la piedad, o sea, de la vida de fe. O sea, debe ser un cristianismo visible en su vida, no nada más palabras, en la cual, sino debe ser una forma de vivir en la cual el creyente debe vivir santamente con un carácter transformado y una nueva naturaleza que se le manifieste naturalmente, naturalito, ¿eh? Como dicen los argentinos, somos humildes, sencillitos y carismáticos, naturalitos, ¿eh? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? ¿Queda claro? Qué bueno que vinieron a visitarnos, me da mucho gusto. La hermana se tuvo que ir porque tenía algo que hacer, me imagino, ¿no? Iba a recoger al niño, otro hijo. Y bueno, vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. Si se quiere poner de pie, quiere quedarse ahí para reflexionar un poco en lo que hemos hablado, ¿verdad? Bueno, que oramos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu misericordia. Antes de que se me pase, Señor, quiero pedirte por la vida de la hermana Marta, Señor, que ha estado enferma de su oído. Señor, tú sabes qué le está pasando en ese oído, esa inflamación, esa enfermedad que tiene, esa infección. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú le sanes, le concedas sanidad, le concedas restauración a su oído. Y te rogamos a ti, Señor Jesús, que eres nuestro sanador, Señor, no solamente eres nuestro salvador, sino eres nuestro sanador. Te pedimos que le sanes a la hermana, que le sanes a tu sierva, la hermana Marta, sánale de su oído, Señor, no permitas que siga atada a los medicamentos, sino sánale, concédele sanidad en esta hora, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos también a ti, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos, te rogamos con todo nuestro corazón que nuestra vida te sea siempre agradable. Dice tu palabra, ¿verdad? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te rogamos que nuestra vida te santifique todos los días, te glorifique todos los días. Te rogamos que nuestra vida sea algo agradable para ti hasta el último de nuestros días sobre esta tierra, Padre. Te rogamos que el día que lleguemos al fin de nuestra vida en esta tierra, podamos decir como el apóstol Pablo, he corrido la buena carrera de la fe, he terminado, Señor, como a ti te agrada. Queremos vivir santamente, justamente todos los días de nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes, que te rogamos que nos libres del maligno, que nos libres de la tentación y nuestro pie de resbalar. Y para aquellos hermanos, Señor, que están, personas que están en tu pueblo, en la iglesia, Señor, que no creen, más bien que creen que han sido salvos, que creen que han nacido de nuevo, que creen que son hijos de Dios, pero que no han nacido de nuevo verdaderamente, Señor. Te rogamos en esta hora que tú los ayudes a darse cuenta de su realidad, de su verdad espiritual, Señor, porque tú sabes perfectamente lo que les puede pasar después de partir de este mundo, Señor. Muchos amigos nuestros, Señor, que conocemos, sabemos que no han nacido de nuevo, Señor. Voy a tener un poquito más. Úsalos si tú gustas, si tú quieres, úsalos a nosotros para hacerles ver su realidad. Usa tu palabra, usa tu Espíritu Santo para que redarguyan sus corazones. Evita que el diablo los siga engañando, que su orgullo, que su justicia propia los siga engañando y los mantenga atados al pecado y a la condenación eterna. Y concédeles arrepentimiento de verdad, concédeles arrepentirse verdaderamente, concédeles abrir los ojos, sus ojos espirituales, y puedan darse cuenta de su realidad, Señor, de la verdad que hay en ellos. Porque cosa horrible, horrenda cosa será caer aquel día en los fuegos del infierno, Señor, cuando ya no haya oportunidad, no haya vuelta atrás, Señor. Si tú lo permites
Y así lo decides, úsanos a nosotros. Y si no, usa a tu Espíritu Santo, usa tu palabra, usa esta enseñanza, Señor. Usa la vida de otros hijos tuyos, otros siervos y cristianos, hijos tuyos, Padre, para ayudar a esos amigos, esos hermanos, ¿verdad? Y amigos que están en tu pueblo, Señor, que aún no han nacido de nuevo, no han sido salvos, o que bien nacieron de nuevo, Señor, en algún momento se convirtieron, se arrepintieron, pero ahora el pecado los tiene atados nuevamente, Señor, viviendo en pecado, viviendo en fornicación, en robo, en inmundicia, en egoísmo, en avaricia, en idolatría, Señor, viviendo bajo el yugo de falsas doctrinas, Señor. Señor, te pedimos por la vida de esos amigos, hermanos que están en tu pueblo, Señor, que los ayudes a escapar de las garras del pecado y de las garras de Satanás, Señor. Te lo encargamos encarecidamente en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites vivir, Señor, todos los días. Te rogamos que el resto de la semana tú nos sigas permitiendo, Señor, recibir tu gracia, tu misericordia y tu favor. Te pedimos por el pan nuestro de cada día. Te pedimos que proveas para nuestras necesidades todos los días. Te suplicamos que nos sigas manteniendo bajo el hueco de tu mano poderosa, Señor. Porque dice tu palabra que todo aquel que se refugia bajo la sombra de tus alas, ese permanecerá seguro, Señor. Nosotros hemos decidido refugiarnos bajo la sombra de tus alas, Señor Jesús. Y ahí estamos seguros bajo el amparo de tu mano poderosa, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, con esto damos por terminado